¿Qué pasaría si un secreto permaneciera oculto bajo la montaña más alta del mundo hasta que la inteligencia artificial lo revelara escaneando el monte Sión? Lo descubierto sorprendió a los científicos. Ven y descúbrelo. Durante cientos de años, la gente consideró que la colina en el centro de Jerusalén era un lugar sagrado, no porque no hubiera nada allí, sino porque el costo de la excavación podría desencadenar rápidamente una batalla. El monte del templo es sagrado para 3 religiones y parece una bóveda impenetrable. Sus piedras contienen recuerdos de guerra, creencias y política. Por años, cualquier excavación se consideraba demasiado riesgosa debido a su importancia. En el siglo XIX, Charles Warren, ingeniero británico, exploró los pozos y cisternas bajo Jerusalén con herramientas rudimentarias, desafiando los misterios que se escondían allí. Hay túneles tallados, viejos cursos de agua y cámaras huecas que le hacen creer que hay un mundo complejo debajo de la plataforma. Sus bocetos sugieren algo más que roca común debajo. Sin embargo, su trabajo generó enojo y preocupaciones entre líderes religiosos por posibles daños. Acceso restringido y la Guerra de los 6 días de 1960 mantuvieron la montaña cerrada. Historiadores israelíes comenzaron excavaciones cuidadosas en el borde de la montaña, extendiéndose a través del túnel del muro occidental. Desenterraron bloques del segundo templo, arcos cruzados y restos de palacios islámicos tempranos. Estos hallazgos sugieren que todavía pasan pendientes y muros de contención que no han sido totalmente explorados, pero el centro de la montaña es un área prohibida. Sigue siendo ilegal tocar su plataforma central. Por accidente, en los años 90, una construcción removió grandes cantidades de tierra sin catalogar, llevándola al valle de Kedron como basura, sin saber lo que contenía. Los arqueólogos se sorprendieron. Año tras año, las cosas intactas se tiran sin un solo registro. Esa indignación inició el proyecto de selección del Monte del Templo en 2004. Científicos y voluntarios revisaron meticulosamente los escombros, transformando un error en un hito histórico. Descubrieron objetos notables, piedras talladas, cerámica, joyas islámicas, monedas romanas y sorprendentes artefactos de la época del primer templo. Entre los hallazgos destacaron un buey de barro con inscripciones del sacerdote bíblico, fragmentos de vasos sagrados, cenizas de sacrificios y una ennegrecida pala de incienso de bronce. Estos hallazgos sugieren que la tierra debajo de la montaña todavía tiene signos físicos de la historia bíblica. Sugieren que lo que muchos creen que es solo una historia deja su huella en las cenizas, el bronce y la arcilla. Sin embargo, toda esta evidencia proviene del suelo que fue excavado y dispersado. Todavía no sabemos qué hay debajo de las monturas que han sido cerradas y nunca tocadas por herramientas modernas. Si los fragmentos enterrados en la tierra derramada pueden cambiar parte de la historia de Jerusalén, la capa intacta debajo de la plataforma puede tener pistas más importantes. Por otro lado, la política y la religión dejan claro que ninguna herramienta puede romper la superficie de nuevo. A continuación, seguimos el camino de estos fragmentos y regresamos al momento en que los escáneres modernos y la inteligencia artificial fueron utilizados por primera vez para observar debajo de la montura. Un tesoro escondido en el polvo. El primer cubo de barro tamizado parece como cualquier otro. Está compuesto de barro, roca y cerámica rota. Sin embargo, al ser manipulado, pequeños fragmentos clasificados empiezan a emerger, revelando una historia enterrada. Cada grano es un mensaje sobre la vida en esta antigua montaña, oculto durante siglos hasta que la tierra fue accidentalmente excavada y extendida. El pasado de la montura no solo se encuentra en libros, sino también en objetos que la gente ha manipulado, utilizado y dejado atrás. Los bulis son pequeños trozos de arcilla endurecidos por el fuego y son las primeras cosas que se descubren. A primera vista parecen botones comunes, pero cuando miras más de cerca verás que hace mucho tiempo las focas presionaron letras borrosas en su superficie. Después de una cuidadosa limpieza, se descubrieron nombres escritos en escritura hebrea antigua.
Un sello, dice Guy Old Yahoo, hijo de Emer, que es el nombre de un sacerdote en el libro de Jeremías. No son solo marcas, son sellos personales utilizados para autenticar libros y regalos en la era del primer templo. La historia bíblica de las colinas puede sostenerse en la palma de la mano. Después de descubrir el nombre de un sacerdote en arcilla, con más de 2500 años de antigüedad, la próxima revelación fue un peine de marfil. Aunque roto, se conserva bien, permitiendo ver las inscripciones en sus dientes. El tiempo lo ha suavizado, pero aún se observa una letra borrosa en un lado. Cuando las letras son ampliadas, emergen frases escritas en cananeo antiguo. Esta es la oración más larga documentada en su escritura, simple pero significativa. Indica cómo eliminar los piojos del cabello y la barba. Estas palabras se dirigen a una persona común que alguna vez vivió en la montaña sagrada, conectando el gran templo con la tranquila vida de quienes allí trabajaron o adoraron. Una pala de incienso de bronce, oscurecida por su uso extraordinario, es otro hallazgo que transforma el estado de ánimo de lo cotidiano a lo sagrado. Todavía queda algo de carbono adherido a su borde plano. Estos son los restos de ofrendas quemadas. Junto a ellos, hay fragmentos de cerámica cubiertos de hollín y cenizas entrelazadas con huesos de animales calcinados. Según prácticas descritas en la literatura del templo, las cenizas fueron expuestas repetidamente al fuego en llamas abiertas. Estos no son simples desechos de cocina, son los restos de personas que fueron sacrificadas en las montañas. Los investigadores quedaron asombrados por la disposición de los granos finos en el terreno cribado. No están distribuidos uniformemente en cada barril. En su lugar, aparecen frecuentemente en grupos, junto con cerámica ceremonial y cenizas, todo en el mismo lugar. Este patrón sugiere que los residuos no provienen de un basurero, sino de lugares específicos como una habitación derrumbada o un área de un templo que se encuentra clausurado. Aunque han sido trasladados allí, estos artefactos sugieren que alguna vez hubo un área religiosa estructurada que fue enterrada y desintegrada durante muchos siglos de reconstrucción y destrucción. Con el tiempo, las colecciones han crecido, incluyendo flechas de las batallas cruzadas, monedas de épocas romanas e islámicas y joyas perdidas por peregrinos. Los objetos del primer templo llevaron a los eruditos a cuestionar creencias establecidas. Durante años, algunos sostenían que el Palacio de Salomón era un mito por la falta de evidencia subterránea. Ahora, hay evidencia de que solo los derechos mencionados en la Biblia han dejado sus propios registros, que fueron aplastados en arcilla vieja y teñidos en bronce y hueso. Todo lo que se saca del tamiz indica que hay un lugar de oración bien organizado. Hay fuegos que arden el tiempo suficiente para carbonizar herramientas negras y metálicas, sacerdotes que sellan pergaminos y familias que traen animales para sacrificio. Muchos pensadores están convencidos de que la montaña no es simplemente un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Simbólicamente, la tierra dice a regañadientes lo que sabe, pero el núcleo sellado mantiene su calma. Herramientas avanzadas y sensores se utilizarán para explorar debajo de la montaña, llegando a secretos inaccesibles sin excavación directa. En 2021, los investigadores sabían que las palas ya no eran útiles. Un nuevo equipo de científicos utilizó herramientas para ir más lejos sin ocupar más espacio. Sus planes son valientes. Combinarán los registros más antiguos de la historia con las últimas tecnologías de hoy. A principios del siglo XX, los topógrafos dibujaron a mano mapas de la época del mandato británico. Estos mapas muestran cómo la gente trepa por los pozos olvidados debajo de la ciudad. Estos bocetos contienen indicios de pasajes que nadie ha visto en casi 100 años. El equipo colocó cada línea del mapa en una computadora y luego las colocó encima de los nuevos datos 3D en la superficie de montaje. A continuación, se introdujo un dispositivo de radar de penetración en el suelo. Estos envían pulsos electromagnéticos a través de la piedra y leen el sonido que regresa. Mientras el radar sobrevuela la zona, atraviesa las rocas capa por capa, como si hubiera abierto las hojas de un libro secreto. Finalmente, enseñaron al sistema de reconocimiento de patrones de inteligencia artificial a buscar cualquier cosa que parezca ser hecha por humanos y no por fuerzas naturales a través de las señales que devuelven. La mayoría de los primeros estudios se llevaron a cabo a lo largo del borde sur, cerca del muro occidental. Hay rumores de escaleras bloqueadas y habitaciones ocultas en esta zona.
Cuando la inteligencia artificial ordena los retornos del radar, algunas formas aparecen en la pantalla. Estas formas son agujeros de ángulo agudo, paredes paralelas y formas geométricas que no pueden formarse naturalmente. Los científicos colocaron mapas viejos hechos a mano en escaneos digitales para ver cómo funcionaban. Para su sorpresa, las líneas del radar coinciden casi exactamente con las marcas dejadas en las escaleras, los túneles y las habitaciones cerradas hace 100 años. La tripulación debe encontrar una manera de acercarse a estas cosas extrañas sin cruzar ninguna línea religiosa o política. Debido a que no se les permitió excavar en las montañas, obtuvieron permiso para trabajar desde el túnel del muro occidental que ya estaba allí. No cavaron ningún agujero nuevo, pero instalaron sensores y cámaras lateralmente hacia abajo, en la roca debajo del borde de la montura. Un agujero de exploración mostró una escalera de piedra caliza tallada que desciende rápidamente hacia la oscuridad. Este es el primer avance real. Los reptiles bajan las escaleras y las luces caen sobre un vestíbulo bizantino vacío. Las paredes son ásperas, pero hay cruces grabadas en ellas, casi invisibles a través del polvo de siglos. Hay nichos de lámparas poco profundos en la piedra, y en una esquina, una fila de letras griegas descoloridas indica que la habitación fue utilizada alguna vez por los primeros viajeros cristianos. Este hallazgo por sí solo sugiere que hay más áreas sagradas que se pueden ver debajo de la plaza. La sorpresa aún mayor llegó cuando el radar vio debajo de la vieja pizarra en el vestíbulo. En los niveles más bajos, los sensores encontraron una plataforma compuesta de enormes bloques de piedra. Estas son grandes piedras rectangulares que están tan estrechamente unidas que ni siquiera las brocas modernas pueden penetrarlas. Pequeñas escamas superficiales tomadas de una grieta en un bloque fueron analizadas usando petrografía para demostrar que la piedra caliza proviene de antiguas canteras fuera de Jerusalén, que proporcionaron piedra de construcción durante el período del primer templo. El estilo monumental de las piedras coincide con puertas de Megiddo de la Edad del Hierro, construidas siglos antes de Herodes. Está claro lo que esto significa. Las habitaciones bizantinas edificadas sobre una base ancestral podrían haber sido parte del primer templo judío en la colina. Descubrieron diversas capas históricas, cristiana, romana y judía, en el lugar. Cada era parecía erigir sobre la precedente. El escaneo deslumbra con su revelación. Detrás de pasillos estrechos y llenos, surgen cámaras ceremoniales y almacenes. Algunas terminan en paredes rocosas, otras se pierden en la sombra. Aunque la entrada está prohibida, radar e imágenes hacen posible mapear este enterrado y oculto complejo bajo años de civilización. Encima la plaza famosa con la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa forma solo la cima de una estructura más profunda, con un sistema de agua oculto. El radar reveló cámaras y detalles que surgieron bajo la montaña, incluidos arcos y curvas subterráneas intrigantes. Diferentes de las formas angulosas visibles en los escalones y estancias, estas formaciones curvas al principio parecían causadas por erosión, pero escaneos posteriores demostraron patrones consistentes. Modelos 3D asistidos por IA confirmaron líneas en azul brillante, dibujando interconexiones bajo el sur de la montaña. Estructuras más grandes que parecen ser depósitos de agua están conectadas a conductos angostos, descendiendo y desapareciendo en agujeros profundos. Conductos adicionales ascienden, liberando aire hacia la base de la montaña, formando lo que parece ser un sistemático diseño tallado en roca. Una sonda se puso en uno de los agujeros a través de un viejo agujero de reparación para que pudieran averiguar lo que estaban viendo. El rayo de la cámara golpeó una superficie bordeada por un yeso pálido que, a pesar de haber estado polvorienta durante cientos de años, todavía era un poco brillante. No es piedra caliza de cueva, sino una capa impermeable que la gente pone sobre ella. El laboratorio encontró rastros de yeso a base de cal mezclado con cerámica rota en las muestras tomadas con un raspador limpio. Es un método antiguo de sellar las piedras para que el agua no se escape. Las capas de carbonato de yeso se utilizan para datar el siglo Huoyai
Anembaine Solanchicisto, mucho antes del acueducto romano o la piscina de Herodes. Este detalle cambió la percepción de la gente sobre el progreso del sitio. Los constructores que construyeron estos agujeros fueron muy buenos en el manejo del agua, mucho mejor de lo que los historiadores creían entonces. Dibujar completamente la malla en la capa virtual facilita entender su propósito. En la cima de la pendiente, un canal con un ligero ángulo sirve para la entrada gradual del agua de lluvia. Esta fluye hacia tanques de diferentes niveles. Las salidas laterales controlan el desbordamiento y canalizan el agua, evitando daños al patio superior, conservando el flujo para rituales y controlando inundaciones. Este sistema secreto es una temprana solución de gestión de aguas urbanas. Una amplia cuenca, con bordes elevados, destaca entre las habitaciones. Parte de esta contiene depósitos y cenizas oscuras en el estuco. Los residuos, observados bajo el microscopio, contenían fragmentos orgánicos carbonizados, tales como tiras de hueso, hollín y trazas de resina vegetal, que eran consistentes con el agua mezclada con el holocausto. Este patrón coincide con lo escrito en las crónicas sobre cómo se construyeron canales para llevar la sangre y las cenizas de los sacrificios del templo, para que las áreas utilizadas para el culto se mantuvieran limpias durante el ritual. Este descubrimiento desafía la idea de culto simbólico simple en el templo temprano. En su lugar, muestra la unión de ritos religiosos con ingeniería hidráulica avanzada, permitiendo alimentar peregrinos, gestionar inundaciones y mantener el fuego sagrado. El grupo siguió a la extraña cosa a través del agujero de agua y entró en una habitación sellada con piedras. Allí, descubren el artefacto que les impide avanzar y llevan la investigación desde la ingeniería hasta el corazón de un antiguo ritual. Inscripciones que hacen que la habitación ya no sea fría. El último escaneo mostró un agujero en las profundidades del agujero de agua. No se conoce ningún corredor para llegar a este lugar. El perfil del radar muestra una puerta bloqueada por piedras que conduce a un pequeño agujero cortado directamente en la roca. Utilizando una cámara de perforación a través de un agujero muy pequeño, el equipo confirmó que había una habitación de 3 metros de ancho que no había sido tocada por herramientas o personas durante miles de años. Su iluminación captura la característica principal de la cámara secreta, un cuenco bajo de piedra caliza, medio enterrado en una acumulación de cenizas, yacente en el suelo de la habitación como un altar abandonado. Hay un círculo de lámparas de aceite de arcilla a su alrededor. Las mechas se habían quemado durante mucho tiempo, pero la resina seca y el incienso todavía olían a ellos. El aire del interior no había sido liberado durante mucho tiempo, e incluso el hollín de la pared se pegó a la pared, como si el fuego se acabara de extinguir. Ayer, un analizador de espectro portátil con inteligencia artificial añadida corrió un haz de luz a lo largo del borde muesca de la cuenca. El software filtra la superficie de un grano a la vez, hasta que aparecen letras hebreas antiguas débiles que apenas son visibles a simple vista. La línea de puntos se convierte en una palabra que significa morada eterna o presencia duradera. Se tomó una piedra y se asoció con las minas utilizadas en los siglos VII y VI, al mismo tiempo que se construyeron los primeros edificios reales y templos en Jerusalén. Cuando los epigrafistas observaron las formas de las letras, notaron que el estilo de escritura se ajustaba a la mano salomónica que conocían de otras obras de la Edad del Hierro. Los eruditos se sorprendieron de esta finura, ya que la habitación estaba diseñada de manera sencilla, con paredes desnudas y solo una cuenca en el medio, rodeada de lámparas. Al igual que el Santísimo, el lugar más restringido del primer templo, supuestamente una presencia sagrada fuera del laboratorio, la reacción se derrumbó rápidamente. Algunos pensadores cristianos dicen que la sala es una prueba de que la historia y la profecía se han unido en piedra. Los líderes judíos ortodoxos dicen que la investigación es una falta porque toca un lugar que se cree que es el lugar de descanso de Oz, al que solo el sumo sacerdote puede entrar si sigue estrictas reglas cotidianas. El grupo Muslim Walk, encargado de expulsarlos, dijo que cualquier información adicional podría empeorar las cosas. Esta es la razón por la cual los medios de comunicación están estrictamente prohibidos por el gobierno cuando examinan los datos bajo el Monte Sión.
La historia sigue hablando. Me gusta, comparte y suscríbete a Spark Science para más descubrimientos. No te pierdas el próximo video que aparece en la pantalla. Tu viaje hacia lo desconocido continúa.